Vamos a estudiar qué forma presentan las isocuantas, es decir, las curvas de nivel de la función de producción cuando estamos en el largo plazo y podemos variar la cantidad tanto de capital como de trabajo. ¿Cuáles son las características que deben cumplir unas isocuantas, una función de producción? Las isocuantas es una función de producción que se ajuste a lo que creemos que debe ocurrir en la realidad con la tecnología de producción de las empresas. Bueno, pues la primera característica que tendrán las isocuantas como las que tenéis ahí dibujadas, es que deben ser decrecientes. ¿Qué significa esto? Que en una misma isocuanta, para una mayor cantidad de trabajo debe corresponder una menor cantidad de capital. Esto es bastante lógico. Como sabemos, pues las isocuantas nos representan combinaciones de capital y trabajo con las que la empresa puede fabricar el mismo nivel de producción. Por tanto, dos combinaciones de capital y trabajo, si pueden producir la misma cantidad de producto y una de las dos combinaciones tiene menos unidades de capital, pues tendrá que tener más unidades de trabajo. Pues esto debe cumplirse en todas las isocuantas que tengamos. Otra característica que deben tener las isocuantas, bueno, pues que tienen que ser crecientes hacia la derecha y hacia arriba. Es decir, las isocuantas una isocuanta que esté situada a la derecha y hacia arriba de otra isocuanta debe corresponder a un nivel de producción mayor, como las isocuantas que tenéis ahí dibujadas, que como veis, las que están hacia la derecha y hacia arriba, pues corresponden a un nivel de producción de 40 y 60 superiores al 20. ¿Por qué esto es así? Porque las isocuantas que están hacia la derecha y hacia arriba contienen combinaciones de factores con más de ambos productos que las isocuantas que están hacia la izquierda y hacia abajo. Si tienen más capital y más trabajo, pues deben ser isocuantas que corresponden a niveles de producción mayores. Otra característica que deben tener las isocuantas es que no se crucen, pues como las tres isocuantas que tenéis ahí, que no se cruzan. ¿Por qué? Bueno, si se cruzaran tendríamos situaciones muy extrañas, ¿no? Si una isocuanta superior cruzara a otra isocuanta inferior, pues tendríamos combinaciones de capital y trabajo con las que produciríamos menos producto que otras. Se producirían inconsistencias lógicas y por tanto las isocuantas no se pueden cruzar. Finalmente, la última característica que tenemos para las isocuantas es que deben tener una pendiente decreciente, que es lo que veis ahí indicado, que al principio son muy verticales y después son cada vez menos verticales. Esto significa que la tasa a la que estamos sustituyendo un factor por el otro es cada vez más pequeña. La pendiente de las isocuantas es la tasa a la que podemos sustituir una unidad del factor trabajo por unidades de factor capital. Lo que quiere decir esta característica es que cuando tenemos muy pocas unidades de factor trabajo, la pendiente es muy grande, la pendiente es muy vertical, y al ser muy grande significa que muchas unidades de capital sustituirán a pocas unidades de trabajo. Conforme nos movemos a la derecha, la curva es más plana y esto significa que la pendiente es más pequeña, que menos unidades de capital sustituirán a una unidad de factor trabajo. Y esto es también bastante lógico, porque nos indica que cuando tenemos mucho capital y poco trabajo, muchas unidades de capital serán necesarias para sustituir a una única unidad de trabajo. Por ejemplo, si estamos produciendo con 100 máquinas y 4 trabajadores, pues si añadimos un trabajador extra, un quinto trabajador, pues lo que haga este trabajador podrá sustituir a muchas máquinas. Si tenemos solamente 3 máquinas y 800 trabajadores, un trabajador extra no podrá sustituir a muchas máquinas. Lo vamos a ver esto con más detenimiento. Fijémonos que en el largo plazo la producción se puede llevar a cabo de distintas formas. Con una cantidad de capital, con mucho capital y poco trabajo, o podríamos elegir tener menos capital pero más unidades de trabajo. Y son las isocuantas precisamente lo que nos muestra cuáles de estas combinaciones son posibles. Bueno, pues una cuestión relevante será cómo podemos sustituir un factor productivo por el otro. ¿Cuántas unidades de un factor son necesarias para sustituir unidades del otro? Y esto es lo que, como hemos dicho, podemos analizar precisamente estudiando la pendiente de la isocuanta. Vamos a estudiarlo de nuevo con un ejemplo más detallado. Fijémonos aquí en esta isocuanta de un nivel Q, cuando estamos en el punto A. En ese punto A tenemos una combinación de capital y trabajo en la que, como veis, pues tenemos una cantidad elevada de capital en el eje de ordenadas y una cantidad pequeña de trabajo en el eje de abscisas. Como veis, la pendiente es muy vertical. Eso significa que la pendiente de la isocuanta en ese punto, en el punto A, es muy elevada. Y como veis, si nos vamos moviendo sobre la isocuanta y añadimos una unidad extra de factor trabajo, nos movemos hacia la derecha, añadimos una unidad extra de factor trabajo y se reduce el capital pues, en varias unidades, como podéis ver ahí.
Eso es lo que nos mide la pendiente. ¿Cuántas unidades de capital sustituyen a una unidad de factor trabajo? Como veis en el gráfico, añadimos una unidad adicional de trabajo y si nos movemos en la isocuanta podemos reducir mucho el capital y mantenernos en la isocuanta. Es decir, nos movemos hasta una nueva combinación de capital y trabajo en la que podemos producir lo mismo, porque estamos en la misma isocuanta, con una unidad más de trabajo y muchas unidades menos de capital. Si nos vamos hacia la derecha, hacia el punto, la combinación de factor y trabajo que tenéis en verde, el punto B, como veis, ahora la pendiente es más pequeña, es más plana, ¿no? Una pendiente más baja. Lo que nos está midiendo la pendiente es cuántas unidades de factor capital necesitamos para sustituir a una unidad de factor trabajo. Como veis en ese punto, si nos movemos una unidad de factor trabajo hacia la derecha, es decir, añadimos una nueva unidad de factor trabajo y nos mantenemos en la misma isocuanta, pues la reducción de unidades de capital que podemos hacer es mucho menor. Es decir, en el punto B, una unidad adicional de factor trabajo sustituye a muy pocas unidades de capital. En cambio, en el punto A, en el azul, una unidad de factor trabajo adicional sustituye a muchas unidades de capital. Esto es la idea de que la pendiente sea decreciente, de que la pendiente de la isocuanta sea cada vez menor, cada vez más plana.